Santiago capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En el año 1997, el comediante Jim Carrey filmó una película que su título al español era Mentiroso, Mentiroso. En ella, la trama se refería a un abogado que era bastante deshonesto y que tenía la costumbre de mentir en todo. Apenas podía mentía, era como su naturaleza. E incluyendo a su hijo de 5 años que se llamaba Max. En el cumpleaños de su hijo, este hombre llamado Fletcher se olvida de la promesa que le hizo, la cual tenía que ver con asistir a su cumpleaños. Este era un hombre muy trabajólico, así que se olvidó porque encontró que habían otras cosas más importantes que tenía que hacer ese día. En realidad, ni siquiera se acordaba que era el cumpleaños de su hijo. Pero mientras su hijo está soplando las velitas y le piden que solicite un deseo, él pide que su padre no pueda mentir durante 24 horas. Y esto trae a el personaje principal, caracterizado por Jim Carrey, a situaciones bastante cómicas en las que de repente él se encuentra incapaz de mentir. No puede mentir. Y cuando alguien le pregunta algo, él responde inmediatamente la verdad. Y esto lo lleva evidentemente a tener grandes problemas con sus colegas clientes. Él no podía controlar su lengua. No podía mentir. Porque siempre de él brotaba una verborrea que eran mentiras, pero ahora él no podía dejar de hablar la verdad. Hermanos, lo que decimos puede traer grandes consecuencias, sin duda. Primeramente para nosotros, pero también para las personas que están alrededor nuestro. E inclusive podemos herir a personas que amamos. Y lo que vamos a estar hablando hoy día, lo que nuevamente vamos a estar hablando, porque esta es la tercera vez que Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, va a tocar este tema, es que debemos tener cuidado con lo que sale de nuestros labios. ¿Saben una cosa? Esta es la tercera vez. Y desde la perspectiva hebrea, cuando algo se quería dejar en la retina de la gente, cuando una enseñanza era importante, normalmente se llamaba la atención de las personas que oían la enseñanza repitiéndola 2 veces. Es un hebraísmo muy común. Por ejemplo, en el hebreo, para decir montaña grande, se decía montaña, montaña. En la Biblia dice montaña, montaña. Eso significa una montaña grande. Porque para poder mostrar el énfasis, esa cultura tenía esta idea de repetir algo. Lo mismo nos encontramos con la enseñanza del Señor Jesucristo. Por ejemplo, él cuando va a decir algo importante decía, de cierto os digo. Y ahí no está hablando del desierto, por si acaso, sino como afirmativamente les digo esto. Esa es la idea. De hecho, la expresión
griega que se emplea ahí cuando el Señor habla de eso, o se traduce como de cierto os digo, es amén, amén. Verdaderamente, afirmativamente les digo. Entonces él enfatizaba 2 veces esta expresión con el propósito de que las personas que oían el mensaje prestaran mayor cuidado a las palabras que estaba diciendo. Bueno, esta es la 3ª vez. Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, no solo habla 2 veces del cuidado que debemos tener como cristianos de nuestra lengua, sino que por 3ª vez, y es más que por 3ª vez simplemente mencionarlo, sino que por 3ª vez lo menciona y lo ejemplifica y profundiza de mejor manera, es porque él realmente tiene algo importante que decirnos de parte de Dios. Es porque realmente Santiago, guiado por el Espíritu Santo, comprende que tenemos que tener gran cuidado con lo que sale de nuestros labios. Entonces, hermanos, no debemos desmerecer el valor de lo que sale de nuestros labios y lo que de alguna manera Santiago hace, que es personificar la lengua. ¿Qué es personificar? Es darle atributos o características que son del ser humano más que de un órgano. Y cuando habla de la lengua, no se está refiriendo exclusivamente al miembro, que sabemos que al órgano, sino que se está refiriendo a lo que sale de nuestros labios. Hermanos, la palabra es sumamente importante, de verdad. Lo que sale de nosotros es grande. El propio Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino que en rigor lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Y cómo sale de él? Por su boca. Porque lo que hablamos es lo que somos. Cuando usted escucha a una persona, usted va a poder identificar qué clase de persona es. En el proceso comunicativo, en el proceso de conocimiento de una persona, la única manera de poder saber cómo es una persona es escuchándola hablar y observándola actuar. Esas 2 cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque lo que dice no solo lo va a decir, sino que lo va a hacer, siempre y cuando sea consecuente. Pero normalmente las personas tienen esta necesidad de exteriorizar todo pensamiento. ¿Usted conoce gente? Yo sí. No sé, tal vez usted también. ¿Conoce gente que habla de todo? A veces no sabe nada. A veces está hablando de un tema que no tiene la más mínima y remota idea, pero le gusta hablar. Entonces mete la cuchara, como decíamos acá en nuestro país, y comienza a hablar y en realidad no sabe ni siquiera lo que está hablando, pero simplemente por el ánimo, el deseo de querer hablar, es que irrumpe en la conversación. Las palabras son importantes. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y esa palabra verbo es la palabra logos, que implica palabra. O sea, la palabra de Dios es Cristo. Y sabemos que por la palabra Dios creó todo. Todo lo creado surgió por medio de la palabra de Dios. Dios tiene poder en su palabra, ¿o no? Cuando Dios dice algo, eso ocurre. Y es increíble porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Dios hace eso, esas cosas maravillosas pasan. Y eso es increíble. Y estamos hablando ahora, para adentrarnos en la lengua humana, primero conociendo el poder de la lengua o el poder de la palabra, entendiendo desde la perspectiva del propio Dios. Cuando Dios dice algo de alguien, no importa quién sea esta persona se convierte en lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. ¿Sabes qué? Pablo dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hoy en día, Dios te llama a ti y a mí hijos. ¿Qué significa eso? Que pese a nuestras carencias, pese a nuestros errores, pese a nuestros pecados, somos hijos de Dios. No por mérito, sino porque Él lo dijo. Él dijo que somos sus hijos. Y por eso es que podemos tener la seguridad, porque Él cambia lo que somos. Él cambia nuestra vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nueva creación. Ahora el problema grande es que creamos lo que somos. ¿Se acuerdan? Había un hombre una vez llamado Gedeón que se encontraba oculto en las cuevas
mientras los madianitas asolaban, destruían y robaban el alimento de los israelitas en la época antigua de los jueces. Esta época en la cual la desobediencia del pueblo de Israel generaba que Dios los abandonara. Pero cuando el pueblo estaba bastante perdido, sin esperanza, se acordaban de su Dios, clamaban a Él y Él les respondía. Y Él respondía levantando a un juez, un líder, un caudillo. Bueno, Gedeón era un hombre que era el más insignificante de su familia, era el hermano menor. En ese entonces, el hermano mayor era el de la herencia y el hermano menor era el que agarraba lo que podía. Lo que sobraba quedaba para él. Bueno, Gedeón era el hermano menor. Gedeón era el hermano menor. ¿Y saben qué? No tan solo era el hermano menor, sino que también era un hombre bastante cobarde. Estaba en su cueva, trabajando con el trigo, cuando de pronto un ángel de Dios se le aparece y le dice: Gedeón, hombre valiente y esforzado. ¿Qué? Hombre valiente y esforzado. ¿Acaso no era él el que estaba oculto en una cueva para que los madianitas no lo encontraran? Sí, ese hombre, Dios lo llamó un hombre valiente y esforzado. ¿Y sabe lo que sucedió? Me imagino que sí. Ese hombre cobarde se convirtió en el líder que con 300 hombres fue guiado y movido para destruir al ejército madianita, que le superaba en grandes cantidades. Y la gloria no se la llevó Gedeón. La gloria se la llevó el Dios que llamó a Gedeón un hombre valiente y esforzado. Hermanos míos, ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma. Y ¿saben qué? Nosotros también fuimos creados a imagen de Dios. No somos como dioses en el sentido de que nuestras palabras generan cosas o crean cosas, pero ¿saben qué? Nuestras palabras tienen consecuencias. Lo que decimos, lo que hacemos con nuestra lengua tiene un peso. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 37 dice: porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestra lengua es tan importante porque en realidad gatilla o manifiesta lo que será nuestro destino final. O sea, las palabras, la lengua es fundamental. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Vamos a estar reflexionando. Y vamos a estar haciendo un pequeño desglose de la capacidad que tiene nuestra lengua, junto con un llamado de atención a poner cuidado en la libertad que le damos a nuestra lengua. El título del sermón de esta tarde es El poder de la lengua, y vamos a ver 3 cosas importantes en relación a la lengua. En primer lugar, la necesidad de refrenar nuestra lengua. Una vez más lo repite Santiago. En segundo lugar, comprender el poder destructivo de la lengua. Y en tercer lugar, la hipocresía de la lengua. Lo repito, la necesidad de refrenar la lengua, el poder destructivo de la lengua y la hipocresía de la lengua. Ahora, es necesario mencionar un llamado de atención que hace Jacobo a toda persona en el versículo 1. Y particularmente a aquellos que tienen la labor de hablar delante de los demás, de dirigir a los demás, de enseñar a los demás. Estamos hablando de los maestros. Este segmento comienza señalando que no muchas personas deberían hacerse maestros. Porque lo que va a señalar Jacobo es que la responsabilidad de lo que decimos cuando estamos sirviendo a Dios es tan importante, es tan relevante y deja tanta huella que va a tener una mayor examinación al final del día. Este no es un llamado a que hayan pocos pastores o pocos maestros de la Biblia. La verdad es un llamado a la prudencia. En realidad es un llamado a comprender la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como predicadores de la palabra. Sin embargo, aunque todos tenemos un llamado a anunciar la palabra de Dios, sabemos que hay gente que Dios ha llamado a tener un oficio, una labor pastoral, una labor de enseñanza. Pero todos de alguna manera u otra tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Por tanto, hay una gran responsabilidad, y junto con una gran responsabilidad hay una gran demanda de parte de nuestro Señor. Hoy en día, hermanos, vivimos en la época de las redes sociales, donde cualquiera con una cámara o un micrófono se pone a hablar cualquier cosa.
y se las da de maestro. Hay algunos que son youtubers famosos, tiktokers famosos, cristianos, que aparecen hablando, diciendo cosas, pero que ni siquiera pueden pastorearse a sí mismos. Sin embargo, aparecen con esa impronta de maestros. Por todos lados nos encontramos con personas, hombres y mujeres que saben y enseñan. Pero lo que nunca deben olvidar es que junto con la responsabilidad, o sea, junto con la labor de hablar, viene una gran responsabilidad. Y muchas veces nos encontramos con un montón de errores doctrinales, errores que tienen que ver con su personalidad, que tienen que ver con su soberbia, que tienen que ver con las caídas que también concurren. Por tanto, el tener la responsabilidad de hablar frente a otros es sin duda un llamado divino, hermanos. No se hagan maestros muchos de ustedes, dice Santiago, porque de verdad es una gran responsabilidad. Yo me paro delante de ustedes con ese temor, con el temor de que todo lo que digo va a ser usado en mi contra. Todo lo que digo va a ser usado en mi contra, porque si yo enseño algo que no está conforme a la palabra de Dios, ay de mí. Por eso es tan importante que sepamos aquello. Es una gran responsabilidad y el juicio divino va a ser más severo para con todos aquellos que tenemos influencias sobre los demás. Un líder con una doctrina equivocada en Kenia, este año, llevó a la muerte a más de 500 personas. Este hombre se llama Paul Mackenzie. Y Paul Mackenzie es el líder, el pastor de una secta pseudo cristiana que convenció a los feligreses a que comenzaran un ayuno extremo, un ayuno total hasta ver el rostro de Jesús. Esa era la premisa. Hasta el día de hoy se han encontrado más de 500 cadáveres enterrados en el terreno que pertenece a la secta. Ese es el poder que tiene una persona que tiene influencia sobre otra. Por eso es que el llamado es a ser fiel con lo que uno dice. Ser fiel con lo que uno dice. Muchos líderes llevan a la perdición a las personas. Hay mucha gente que tiene personalidad, que tiene cierto nivel de arrastre, es de alguna forma atractiva para el resto, pero esa gente lleva camino al lago de fuego y azufre a mucha gente. Hermano, el problema es peor cuando un falso maestro no solo tiene potestad de hacer que cientos de personas pierdan sus vidas, como este caso del hombre en Kenia que les acabo de decir, sino más terrible es cuando pastores, líderes religiosos llevan con su enseñanza a miles y millones de personas al castigo eterno. Eso realmente es tremendo. Por eso es un llamado primeramente a eso, a la responsabilidad. Es un llamado a la responsabilidad. Por eso hoy en día estamos en una época donde la falsa doctrina, esta pseudo prosperidad y el coaching motivacional ha tomado el control de muchos púlpitos. Pero honestamente, ante ese escenario, nuestro llamado tiene que ser siempre a volvernos a la palabra de Dios. Y que la enseñanza siempre en la iglesia sea una enseñanza que se enfoca en la palabra de Dios. Hermano mío, este versículo honestamente pone un peso de responsabilidad en mi vida, pone una carga grande. Porque yo no tengo la verdad, no logro dimensionar qué influye o cuánto influyen las palabras de mis labios en sus vidas. Por eso es importantísimo, hermano, hermana, que usted pueda orar por mí. Que siempre lo que hable sea su palabra. Porque hay una gran responsabilidad. De fondo, todo pastor y todo maestro que comparte la palabra de Dios, que habla de parte de Dios, tendrá que pasar por un examen mucho más severo que los demás. Así que ay de mí si no predico a Cristo. Ahora Santiago comienza a tomar este tema y luego de haber hecho esa introducción y este llamado a no hacerse maestros muchos, lo orienta no solo al predicador, sino también a toda persona, a todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo. Y lo primero que Santiago comienza diciendo es ir, más bien, no lo primero, es lo primero de este segmento, pero es la tercera vez que comienza diciéndolo, es la necesidad de refrenar nuestra lengua.
Hermanos, acompáñenme por favor al versículo 3 al 4 de nuestro capítulo 3. Dice, ahora bien, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Fíjense acá que lo primero que está diciendo es que necesitamos poner freno a nuestra lengua. No porque sea un miembro pequeño significa que no tiene una función relevante, hermanos míos. De hecho, si hablamos solamente del órgano, de la lengua, vamos a ver que esta tiene algunas características que son únicas de órganos del cuerpo. Por ejemplo, la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano en relación a su tamaño. Aunque no se puede medir la fuerza de la lengua de forma precisa, se estima que puede hacer una presión de 100 kilos. La lengua puede hacer una presión de 100 kilos. Imagínense. La lengua es uno de los pocos músculos del cuerpo que no se encuentra fijado a los huesos. En cambio, está suspendida en la boca por medio de músculos, ligamentos y membranas. Ese es otro dato curioso sobre la lengua. La lengua es un órgano muy versátil y puede realizar gran cantidad de movimientos. Puede enrollarse, puede doblarse, puede estirarse, puede arrugarse. Y es importante para la articulación del habla y también una gran variedad de sonidos. Ahí están algunas cosas que ayuda la lengua. Por ejemplo, ayuda en el masticar y en degluir los alimentos. Facilita la articulación del habla, ayuda a la percepción del sabor. Sabemos que contiene papilas gustativas que nos dice y nos muestra qué sabor tienen las cosas. También la lengua contribuye a la limpieza de la boca. Ya mueve la saliva y los restos de alimentos hacia la garganta. También protege el tracto respiratorio, si no moriríamos ahogados a cada rato. Así que cuando nos referimos a la lengua como órgano simplemente, nos damos cuenta que siendo algo tan pequeño, un órgano tan insignificante, tiene un rol preponderante en el funcionamiento de nuestro ser. Ahora, cuando nos referimos a la lengua como un miembro que exterioriza nuestros pensamientos, ahí es donde el llamado que hace Santiago es una vez más a refrenar nuestra lengua, es a controlarla. ¿Por qué? Porque a veces nuestra lengua es más rápida que nosotros. A veces nuestra lengua se mueve más rápido que nuestros pensamientos. Y nosotros estamos inmersos en un mundo donde la gente es deslenguada, ¿o no? Es deslenguada. La cantidad de groserías, de garabatos que dice la gente es increíble. Y a veces utiliza 2 palabras y el resto puras groserías. Y solamente por hablar. En un mundo donde están llenos de gente deslenguada, el llamado para quienes tienen una verdadera piedad es a refrenar la lengua. A refrenar la lengua. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 26 de Santiago dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Eso es lo que dijo el propio Santiago. Hermanos, si refrenamos nuestra lengua, somos capaces de refrenar todas nuestras pasiones, porque el propio Santiago dice, el que refrena su lengua puede dominar todo su cuerpo. O sea, imagínense si podemos nosotros, por medio de la obra divina, por medio del Espíritu Santo, controlar lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestro corazón. Eso significa que cualquier tipo de pasión pecaminosa también podríamos controlarla. ¿Por qué? Porque es más difícil controlar lo que decimos que lo que hacemos o pensamos. Qué increíble es eso. A mí me llama realmente la atención, porque si no refrenamos nuestras lenguas, no somos capaces de refrenar ninguna otra cosa. Hermano, si te está costando algo, si estás siendo tentado y caes ante esa tentación, en algún área, es muy probable que tampoco estés refrenando tu lengua. ¿Por qué? Porque la premisa más básica para poder contrarrestar todas nuestras otras pasiones es refrenar nuestra lengua. Qué interesante es lo que está diciendo Jacobo acá. Si no guardamos lo que sale de nuestros labios, no vamos a ser capaces de resguardarnos de pecar en otras áreas.
Fíjese lo que dice el Proverbio 10:19. En las muchas palabras, dice Proverbio 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Refrenar es aguantar, es sostener, es decir, no. Porque muchas veces estamos ahí y lo primero que hacemos es responder. Alguien nos está ofendiendo y lo primero que hacemos es responder. Es así. Muchas veces, sobre todo dentro de la dinámica del matrimonio, tal vez se está dando una pequeña discusión. El hombre está llamándole la atención a su mujer, porque al contrario no pasa nunca eso. El hombre está retando a la mujer: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Y de repente la mujer lo único que quiere es contestar, y la tiene ahí, la pensó, la trabajó porque la va a tirar. Pero hermana, refrena la lengua, refrénala. Qué importante es eso. ¿Por qué? Porque en la abundancia de palabras nos falta la transgresión, nos falta el pecado. Entonces muchas veces es mejor callar ante ciertas situaciones. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque hablar mucho puede traer muchas consecuencias inevitables para quienes no están acostumbrados a guardar sus labios. ¿Saben que hay gente que con tal de congraciarse con otras personas comienza a hablar de los demás? A veces la gente quiere caerle en gracia a otra persona, están recién conociéndose y tienen a alguien en común conocido. Y como no tienen tema entre ellos, pero tienen un tema en común, de la nada comienzan a pelar, en buen chileno, a chismear, murmurar de la persona que no está. Y ¿saben qué? El único propósito por el cual eso sucede es porque no tienen tema en común. Entonces, un tema bueno e interesante para generar lazos con la otra persona es hablar de otra gente. Y eso tristemente es muy común. Es muy común. Es muy común. Y comienzan a chismear solamente para tener un vínculo con alguna otra persona. ¿Saben que a veces el silencio es mucho más edificante que una palabra vana? Es mejor callar. Hay cosas, hermanos míos, que todo cristiano tenemos que tener en nosotros. Y esto se llama filtro. Todo cristiano tiene que tener un filtro en lo que dice. En lo que dice, de verdad, hermanos, es necesario que lo tengamos. Y dependiendo de nuestra tendencia a hablar de más, debe ser el tamaño del filtro que debemos tener. De verdad, hermanos míos, qué importante es esto, porque la lengua y lo que las palabras han dicho han tenido grandes consecuencias para mucha gente a lo largo de la Biblia. Un ejemplo, Miriam o María, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan de ella? Moisés, el líder del pueblo hebreo saliente de la esclavitud de Egipto, Dios siempre lo usaba a él. Y su hermana mayor, ¿se acuerdan de la hermana que era la que lo cuidó? Era la que cuando fue arrojado al río con su mamá, ¿cierto? Ella lo siguió, la hermana mayor lo siguió y estuvo con él. Y cuando llegó donde la hija del faraón, ella le estaba ahí presente, y cuando ella encuentra, le dice: oye, ¿conoce a alguien que pueda creerme el niño? Y era la mamá y todo el complot. Esa hermana mayor era María, era Miriam. El otro hermano, Aarón, el sumo sacerdote del pueblo hebreo. El sumo sacerdote, el mayor intermediario. Moisés cumplía la labor profética, Aarón cumplía la labor sacerdotal. Y no encontraron nada mejor que hacer los hermanitos de ponerse a cagüinear y a pelar a Moisés. Pero dice ahí Números 14 que Moisés era el hombre más humilde que había en la tierra en ese momento. Y pese a saber del cagüín, del chisme que sus propios hermanos tenían con él, simplemente dejó pasar todo. Pero el chisme tuvo grandes consecuencias, la murmuración tuvo grandes consecuencias en María. Y no solo en ella, sino que también en el pueblo.
Dios la castigó dándole lepra. Y tuvo que estar una semana afuera del campamento y considerarse a sí misma como inmunda. ¿Por qué? Por murmurar. ¿De quién? De su hermano. Hermanos míos, ¿saben qué? Que debemos tener mucho cuidado, porque si no tenemos este filtro, vamos a tener que lidiar con las consecuencias de no controlar nuestra lengua. De no controlar nuestra lengua. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? La moda en ese tiempo, en la época de la iglesia apostólica, era vender las cosas y llevarlas a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se repartiera en función de las necesidades que tuvieran cada persona que era parte de la iglesia. La moda era esa. Ananías y Zafira venden su propiedad, van donde Pedro y le dicen: aquí está todo lo que ganamos con la venta. Pedro nos mira y les dice: todo lo que ganaron con la venta. Y él dice: todo lo que gané con la venta. ¿Qué pasó con Ananías? ¿Qué pasó con su esposa después? Hermanos, el no tener un filtro nos puede llevar a la perdición. Nos puede llevar a la perdición. Por eso, queridos, es tan importante que nos demos cuenta de eso. Porque el hablar mucho tiene serias consecuencias, muchas consecuencias. Había un boxeador famoso, Cassius Clay, ¿les suena? Más conocido como Muhammad Ali, que fue conocido por sus buenos golpes, pero también por su lengua. Porque cuando fue la guerra de Vietnam, él no quiso ir porque su religión no se lo permitía, pero sí le permitía agarrar a combo a todo el mundo. Pero su religión no le permitía ir a la guerra y muchas veces hizo comentarios bastante desagradables. Y eso hizo que por 3 años lo suspendieran del boxeo profesional. Porque sus palabras tuvieron consecuencias. Hermanos, lo que hablamos tiene consecuencias. Por esa razón, el primer impulso que nosotros debemos tener cuando queremos hablar de más es: Señor, pon un guarda en mi boca. Señor, refrena mis labios. Que lo haga el Señor, pero también nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para refrenar lo que la lengua quiere decir. Porque lo que la lengua quiere decir es lo que está dentro de nuestro corazón. Así que el primer mandamiento, hermanos míos, es claro: refrenemos nuestra lengua. ¿Por qué? Porque hay algo en la lengua, y eso nos lleva a nuestro segundo punto: el poder destructivo que tiene la lengua. El poder destructivo. Los versículos 5 al 8 nos muestra las características que tiene esta lengua, esta capacidad de hablar. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Hermanos míos, una de las cosas que no debemos nunca hacer es subestimar que aquello que parece tan pequeño, que parece tan insignificante, puede traer grandes desastres. Y con eso me refiero a la lengua. Por la lengua reinos se han dividido, amistades de años se han sepultado por decir algo que no correspondía. Matrimonios han fracasado por la lengua. Guerras han ocurrido por la lengua. Y también, de pasadita, el nombre de Dios ha sido blasfemado por no controlar la lengua, porque la lengua es muy, pero muy peligrosa, amados míos. Y es muy destructiva cuando quiere hacerlo. La lengua puede contaminar completamente nuestro ser. Y de hecho, está en ese poder destructivo que Santiago señala. Él dice que la lengua está encendida por el mismo infierno. Y la palabra que emplea ahí, palabra infierno, es la palabra que empleaba el Señor Jesucristo cuando se refería al castigo eterno. O sea, el fuego que la lengua puede producir es algo tan grave y tan serio que tiene consecuencias tremendas. ¿Cuántas veces, hermanos míos, un mal comentario de alguna persona te arruinó un día entero? ¿Cuántas veces una ofensa de alguien que te quiere
hizo que sintieras inseguridad en tu vida? ¿Cuántas veces quizás cuando niño oíste: es que tú eres tonto, es que tú eres tonta, es que tú eres gorda, es que tú eres flaca? Y esas palabras fueron de alguna manera calando en el corazón de quienes la oían. Y eso fue plantando inseguridad, plantando miedos, plantando temores. Porque las palabras tienen la potestad de destruir. Y eso es lo que muchas veces no reconocemos. ¿Saben qué es más doloroso que la violencia física? La violencia verbal. Es mucho más doloroso y trae mayores consecuencias. Hay más matrimonios que se dividen por lo que se dicen que por lo que se hacen. Querido, de verdad que la lengua tiene un poder tremendo en ese aspecto. El poder de destruir algo. En Proverbios 16:27 dice: el hombre indigno planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. Fuego abrasador. Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Eso es lo que hay en los labios impíos. Eso es lo que hay en las palabras que no están filtradas y que producen daños y destrucción en las otras personas. Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Ahí está haciendo un contraste entre una persona prudente que no controla su lengua y el que sí lo hace. Hermanos, las palabras pueden ser más hirientes y tener más consecuencias que los propios golpes. De verdad. El Proverbio 18:21 dice lo siguiente: la muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. O sea, se da cuenta el poder destructivo que tiene la lengua. Por eso es que debemos refrenarla. Por eso es que debemos considerar lo que decimos. Y a veces es mejor callar que hablar. A veces es mejor guardar silencio que proferir alguna opinión. Cuando alguien le pregunte, esposo, cuando su esposa se compra un pantalón nuevo y le diga: ¿cómo me queda? Muévale la cabeza. No diga nada que pueda ser usado en su contra, amado hermano. No haga ningún comentario. Todo positivo. ¿Por qué? Porque por lo que puede suceder, por decir algo que tal vez, no sé, puede que ni siquiera sea mentira, pero puede producir un daño en la persona que ama. Entonces el llamado es a la prudencia y el llamado es a entender el poder destructivo que tiene la lengua. Charles Spurgeon dijo: la lengua sin control puede ser una maldición tan grande como para secar el rostro de la tierra entera y establecer un infierno en lugar del paraíso de Dios. Un poco exagerado Spurgeon, ¿no? Pero si analizamos la exageración, la hipérbole que está utilizando, podemos darnos cuenta que en realidad las consecuencias de nuestras palabras pueden ser tremendas. Porque la lengua es sumamente destructiva. Hermanos, si tú has sido dañado por algo que alguien dijo, ten cuidado de no dañar a alguien. Si a ti te han dolido cosas que has escuchado de ti, que dicen de ti, tú no digas cosas de los demás. Porque la lengua destruye. Y una lengua que no está con bendiciones, una lengua que no está a flor de labio brotando con la verdad de Dios, obviamente va a sacar lo que está dentro del corazón. Entonces ese es el llamado de lo que está haciendo o diciendo Jacobo, el hermano del Señor acá. Primero, entonces, refrenemos nuestra lengua. Segundo, consideremos el poder destructivo que tiene nuestras palabras. Porque de verdad, amados míos, puede ser algo muy terrible. En tercer lugar, la hipocresía de la lengua.
Acompáñenme en los versículos 9 al 12, por favor. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces entendemos que nuestra lengua es muy peligrosa porque tiene la capacidad de herir y sanar. Tiene la posibilidad de maldecir y bendecir, de destruir y construir. Continuamente nuestra lengua se encuentra en esta tensión, porque puede ser un instrumento de bondad o también puede ser un instrumento de maldad. Y aquí está el llamado que hace el hermano del Señor Jesucristo. Hermanos, ojo, porque la lengua es traicionera. Y la lengua puede ser usada en el mismo momento para lo bueno o puede ser usada para lo malo. Y ahí está el punto. Muchas veces nosotros nos sentimos gozosos de poder ser usados por Dios para proferir su palabra, para poder aconsejar a una persona, para poder guiar a una persona por el camino del Señor, pero quizás no sentimos el mismo peso de responsabilidad cuando de nuestros labios salen maldición, cuando de nuestros labios salen malas palabras para con otras personas. Y ahí está el punto importante. Hermanos míos, debemos saber que la lengua es hipócrita y debemos luchar porque nuestra lengua no sea un instrumento que juegue a dos bandas, que no sea un instrumento que juegue para los dos equipos, sino que sea un instrumento de la gracia y el favor de Dios. Mire lo que dice el Salmo 12:3. Dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. ¿De qué está hablando esto? ¿Sabe usted lo que es el labio lisonjero? ¿Saben lo que es el término lisonja? En nuestro español, más bien castellano, de Chile, no es una palabra que empleemos muy cotidianamente. La lisonja. La lisonja tiene que ver con, o labio lisonjero, tiene que ver con aquel que adula al otro, exagerando ciertas cosas, pero en realidad lo hace con otro propósito, con un mal propósito. Inclusive lo hace con ironía. Es como aquel que adula con el propósito de sacar un beneficio de la otra persona. Oye, es que tú eres bueno. Tú no te mereces lo que te está pasando. Pasa. Oye, pero es que nunca había visto una persona tan noble como tú. Y en realidad lo único que están haciendo es adulándote. ¿Por qué? Porque quieren sacar algún tipo de beneficio de tu parte. Utilizan sus labios para aprovecharse del resto. Y muchas veces nosotros tenemos que analizar cómo estamos hablando y también ser honestos en cuanto a eso y pedirle al Señor que nos ayude para ser fieles a Él y no caer en cosas que no son necesarias. No caer en cuestiones que en realidad buscan el aprovechamiento del otro, sino que nuestros labios siempre deben ser sinceros. Santiago dice, esto no debe ser así entre ustedes. Nuestros labios, aunque tienen esta tendencia, nuestra lengua tiene esta tendencia de hipocresía, hermanos míos, pidámosle al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua y utilizar nuestra lengua para bendición y no para maldición. Que cuando vayamos por el camino y se atraviese un conductor imprudente, no prendiendo el intermitente, y se atraviese delante de nosotros, nuestra reacción no sea de maldecirle. Que cuando nos pasa algo o alguien nos hace algo, nuestra respuesta natural frente a esa situación sea insultar a la persona. Y esto se da sobre todo cuando la persona no está presente. Porque cuando está presente es otra cosa. Así que pidámosle, hermano mío, al Señor que nos ayude a no ser hipócritas con nuestra lengua.
Porque no pueden salir dos tipos de agua diferentes de nuestro corazón. Hermanos, o nuestros labios están contaminados o nuestros labios están para bendecir. No podemos jugar en los dos equipos. No puede gustarnos Cristiano y Messi al mismo tiempo. Bueno, sí, igual puede ser. Los niños siempre me preguntan, Mister, ¿Cristiano o Messi? Queridos, nosotros no podemos elegir nuestros labios para hablar bendición y maldición. Tiene que gustar una sola. Y tiene que ser utilizar nuestros labios para bendición. Por eso le voy a Cristiano. No, mentira. Entonces, hermanos míos, usemos nuestros labios sabiamente. Lucas capítulo 6, versículo 28. Dice el Señor Jesucristo, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Amén. Ese es el llamado. Utilicemos nuestra lengua para una cosa. Utilicemos nuestros labios para lo correcto, para lo bueno. Ahora, hermano, lo que le estoy diciendo, ¿sabe qué? En la sinceridad del corazón, así, en confianza, no es difícil. Es imposible. Por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. No podemos utilizar nuestros labios solamente como instrumento de bendición, porque tenemos la costumbre y también nuestra naturaleza pecaminosa que todavía está manoteando, el viejo hombre que no quiere morirse, ahí está, y nos lleva a que nuestra lengua no solamente sea un instrumento de bendición, sino que también de maldición. Pero tenemos que tener la determinación, amados míos, de rogarle al Señor que nos ayude y que seamos solamente personas que bendicen y no que maldicen. Porque no pueden brotar dos tipos de agua de nuestro corazón. No puede brotar agua salada y agua dulce. No puede brotar bendición y maldición. Richard Baxter, un pastor puritano, dijo: guarda tu lengua de hablar mal o murmurar de otros, porque las heridas de la lengua son peligrosas y difíciles de curar. Guardemos nuestros labios de eso. Hablemos bien de las personas. Hermano, qué maravilloso sería, de verdad, que cuando usted hable de otro hermano o de alguna persona que conoce, con algún familiar o con otro hermano de la iglesia, cuando sus labios se refieran a otra persona, que sean para hablar lo bueno de esta persona y no lo malo. Porque lo malo es evidente. Lo malo no necesita mucho testimonio, pero lo bueno sí. Porque cuesta mirar lo bueno en el otro. Que utilicemos nuestros labios para hablar bendición. No, ese hermano es bueno. Esa hermana, me encanta su disposición, su corazón para ayudar a otro, para servir al Señor. Me encanta que cada vez que hablemos de la otra persona sea para proferir lo bueno, alabanza y no destrucción. Jonathan Edwards dijo: de la lengua procede bendición y maldición. Si no la refrenamos, envenenará todo nuestro cuerpo y prenderá fuego a todo el curso de nuestra vida. Por eso es que debemos decidir utilizar nuestra lengua para el bien, utilizar nuestros labios para alabar al Señor, para bendecir la vida de los demás. Pablo, los Efesios, dice: no salga, en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hermanos míos, que nuestra lengua sea un instrumento de bendición. Amén. Hermanos, insisto, esto no es natural en nosotros. Somos nueva criatura, sin duda, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la gracia vivificante de nuestro Salvador en nuestras vidas para que nos transforme. Así que la epístola de Santiago nos advierte solemnemente sobre los peligros del mal uso de nuestra lengua. Habla de la necesidad de refrenarla. Hermano, refrena tu lengua. Habla de la necesidad de reconocer lo destructivo que ésta puede llegar a ser. Miremos las consecuencias de las palabras. Pero también tenemos que ver y enfocarnos en que nuestra lengua no puede ser hipócrita.
no puede servir para las dos cosas, sino solamente para la buena edificación de las demás personas. Hermanos míos, cuando pequemos con nuestras palabras, humillémonos. Cuando pequemos con lo que hacemos, o más bien con lo que decimos, vayamos al único lugar donde vamos a tener consuelo y redención. Y ese lugar es la cruz de Cristo. Hermanos, es ahí donde podemos ir. Es ahí donde nuestros labios pueden cambiar. Es ahí donde la inclinación de nuestros pensamientos y lo que prolifera en nuestra lengua puede transformarse de ser algo corrompido a ser algo santificado. Es corriendo a la cruz de Cristo, es corriendo a sus pies, rogándole que nos santifique, rogándole que no nos deje, que no permita que nuestra concupiscencia, que nuestras pasiones desordenadas hagan y deshagan en cuanto a lo que nuestras palabras dicen. Hermanos míos, pidámosle al Espíritu Santo que controle nuestras palabras para la gloria de Dios. Pidámosle a Él, porque Él nos va a ayudar. Si rogamos a Él, Él nos va a bendecir. Porque tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Porque somos hijos de Él y el verdadero Hijo de Dios es Cristo Jesús. Y cuando lo insultaban, Él no hablaba. Cuando lo cuestionaban, Él respondía sabiamente. Cuando les decían, este tiene demonio, no le respondía, tú sí que tenés demonio. Respondía con sabiduría, con palabras sazonadas. Hermanos, seamos misericordiosos con nuestras lenguas. Ofrezcamos palabras de gracias que edifiquen a las demás personas y que glorifiquen a Dios con nuestra boca y con nuestro corazón. Hermanos míos, qué necesario es que aprendamos esta lección. Y que en algo tan práctico, en lo cual uno ve que muchas veces la iglesia en general cae, cuando murmura, cuando habla, cuando pela. Y es algo que es terriblemente dañino para una iglesia. Eso tiene que estar erradicado de una iglesia que ama al Señor. Que nuestros labios siempre sean y sean utilizados para la bendición, que sean usados para la gloria del Señor. Y que de esa manera también podamos predicar, anunciar el glorioso y maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor.